A esa hora, el campo parecía dormido. La niebla rozaba la tierra, y las espigas aplastadas dibujaban un círculo perfecto bajo la luna. No parecía una huella, parecía una orden, y un inventor italiano aseguró que esas figuras escondían planos de máquinas capaces de dar energía sin combustible. Lo que dijo después hizo que muchos dejaran de mirar aquellos campos como simples bromas, porque, según él, allí estaba escrito algo mucho más peligroso. Durante años, la explicación más cómoda fue la misma: una travesura nocturna, un engaño bien hecho, una marca del clima sobre la cosecha, cualquier cosa menos un mensaje. Pero en los sembrados más silenciosos del mundo, seguían apareciendo esos dibujos extraños, uno tras otro, como si alguien copiara una idea antigua sobre la piel de la tierra, y cuanto más perfectos se veían, menos tranquilizaban. Mire esa imagen, un campo abierto, un trazo circular, y dentro un orden que no parece humano. El hombre que cambió la lectura de esas formas fue Umberto Baudo. No se lanzó a ellas con entusiasmo ni con fanfarria, las observó con una calma casi fría. Se agachó junto a los tallos doblados y empezó por lo básico: medir, contar, comparar. La distancia entre un anillo y otro, el tamaño de cada curva, la forma en que una línea parecía responder a la siguiente. No veía decoración, veía un sistema. Y eso, en un campo, ya era inquietante. Baudo pasó años mirando esos diseños como si fueran piezas sueltas de un mecanismo antiguo. Una línea aquí, un arco allá, un centro que no quedaba exactamente en el medio. Esa pequeña desviación le llamó la atención una y otra vez. No era un detalle bonito, era una pista. Porque cuando el centro de una figura está corrido, el equilibrio cambia, y cuando el equilibrio cambia, algo empieza a moverse. Ahí estaba el secreto. No en la forma sola, sino en la tensión que la forma escondía. Piénsele un momento. Un círculo parece quieto, pero si su peso está mal repartido, ya no descansa igual. Empieza a buscar un lado, se inclina, empuja, se corrige. Baudo volvió una y otra vez a esa idea, como quien escucha un ruido en una pared y decide no ignorarlo. Si esas figuras se repetían con tanta precisión, quizá no eran adornos sobre el suelo, quizá eran instrucciones, quizá eran una manera de decirle a alguien cómo debía ensamblarse algo. Y aquí conviene detenerse, porque ya no se trataba de si las figuras eran bonitas o extrañas, se trataba de si podían funcionar como un plano. Humberto empezó a dibujar lo que veía, no en una libreta elegante, sino como alguien que persigue una pista de madrugada. Trazó los anillos, repitió las separaciones, marcó los centros desplazados, luego llevó esos dibujos a modelos pequeños, hechos con sus propias manos. Colocó piezas, ajustó pesos, buscó el mismo equilibrio que había encontrado en los campos. El primer resultado fue modesto, se movía, sí, pero no decía nada. No parecía una máquina, parecía un intento. Pero no se rindió, y eso es importante, porque la idea correcta rara vez nace limpia. Llega manchada de errores, llega torpe, llega cojeando. Baudo corrigió una y otra vez. Cambió distancias mínimas, apretó uniones, movió cada elemento hasta que quedara exactamente donde debía. Y entonces apareció algo que lo obligó a mirar dos veces. Si un detalle apenas variaba, el conjunto fallaba. Si el equilibrio se rompía, la pieza se detenía. No había margen, no había perdón. Eso lo cambió todo. Imagine ahora su mesa de trabajo. Madera gastada, papeles con círculos superpuestos, piezas pequeñas repartidas como huesos sobre un mantel, una lámpara encendida, y en el centro, un modelo que espera un empujón. Baudo empezó a ver esos diseños como se ve un engranaje abierto por la mitad. Ya no eran simples círculos, se parecían a ruedas, a mecanismos, a partes que podrían girar juntas, como si alguien hubiera dejado en un campo la sombra de una máquina inmensa. La siguiente idea fue aún más audaz. Si las formas podían girar, entonces la fuerza del giro importaba. Cuando algo gira, empuja hacia afuera. Esa presión puede parecer una amenaza, pero en manos correctas también puede convertirse en una ruta. Baudo empezó a construir modelos rotatorios, les añadió pesos, les añadió resortes, les dio a cada elemento un lugar exacto.
No había capricho. Todo dependía de que cada pieza obedeciera al dibujo original. Los primeros ensayos fueron lentos. Hacía falta un impulso externo para arrancar el movimiento. Nada milagroso al principio, nada que pareciera desafiar al mundo. Pero después ocurrió lo inesperado. Una vez puestos en marcha, algunos modelos parecían conservar el movimiento más tiempo del que él anticipaba. No se detenían con la rapidez que impondría una máquina torpe, seguían, resistían, como si el conjunto encontrara una manera de sostenerse un instante más antes de caer en silencio. Eso no era una prueba definitiva, pero sí era una grieta. Baudo llevó entonces sus ideas al terreno de la simulación por computadora. Allí podía ajustar todo sin tocar el metal ni la madera. Podía cambiar una distancia, desplazar un centro, invertir una curva, y al hacerlo, los resultados empezaban a variar de forma llamativa. Bajo ciertas configuraciones, los modelos se comportaban de manera distinta. Parecía que el diseño mismo influía en la forma en que el movimiento se gastaba o se retenía, y eso chocaba con la intuición común, porque toda máquina pierde energía con el tiempo. Siempre lo ha hecho, siempre. Sin embargo, sus pruebas apuntaban a otra cosa, no a una violación de las reglas, sino a una reducción de la pérdida, a un modo de ordenar el movimiento para que durara más, a una geometría que no solo decoraba, sino que guiaba. Y si eso fuera cierto, entonces los círculos no serían simples dibujos, serían diagramas, avisos mudos, instrucciones escondidas a plena vista. Vuelva a la imagen del campo. Vuelva al anillo abierto sobre la tierra. Ahora ya no parece una broma. En paralelo, otros detalles de esos sembrados empezaron a llamar la atención. Los tallos aparecían doblados, no partidos, como si algo los hubiera presionado con cuidado. En algunos casos se hablaba de señales de calor, aunque las plantas no estaban quemadas, y en la tierra surgían marcas magnéticas extrañas, como si el suelo hubiera registrado un paso invisible. Ninguno de esos elementos, por sí solo, cerraba el misterio, pero juntos hacían más incómoda la explicación fácil. El campo no parecía simplemente pisoteado, parecía intervenido. Baudo vio en todo eso una sola dirección. No azar, no adorno, no simple broma de noche. Para él, aquellas formas hablaban en un lenguaje sin palabras, un lenguaje de proporciones, de simetría, de geometría básica que cualquiera puede reconocer sin abrir un libro. Esa era quizá la parte más poderosa de su idea, no necesitaba traducción. Un círculo se entiende en cualquier lugar. Un patrón se reconoce al instante, y si algo quiere ser leído por todos, la forma es la forma más antigua de mensaje. Mire esa mesa otra vez, el pequeño modelo quieto bajo la lámpara, un peso en un extremo, un resorte tenso en el otro, un dibujo copiado de la tierra como si fuera un mapa secreto. En ese momento, Baudo ya no estaba persiguiendo una curiosidad rural, estaba mirando la posibilidad de que alguien, en algún momento, hubiera dejado planos sobre un campo para que otro los encontrara. Y cuanto más insistía en esa idea, más se alejaba el mundo de la explicación cómoda. Porque si tenía razón, los sembrados no estaban mostrando una broma, estaban mostrando una máquina. Si alguien quisiera transmitir conocimiento sin usar palabras, las figuras geométricas serían el camino más simple. Una forma puede atravesar fronteras. Una forma puede repetirse sin perder su fuerza. Por eso el trabajo avanzó despacio, con cuidado, apoyando cada paso en el anterior. Lo que empezó como una observación terminó convertido en una investigación minuciosa, y lo que parecía simple curiosidad fue tomando otra forma. Poco a poco surgió la sospecha de que esos patrones escondían algo más serio de lo que parecía. Después vino el salto decisivo. Ya no bastaba con mirar dibujos sobre papel o en una pantalla. Había que bajar esas ideas al mundo físico, donde el metal pesa, donde la fricción muerde y donde cada error se vuelve visible al instante. Se construyeron modelos con piezas metálicas cortadas con precisión. Cada tramo tenía que encajar sin forzar. Cada punto de apoyo debía caer exactamente donde correspondía. Aquí no servían los adornos. Si una pieza quedaba apenas desviada, todo el conjunto perdía sentido. Mira esa escena con calma. Una mesa de trabajo, y esa brillando bajo la luz, manos midiendo una y otra vez. Nada de improvisación. El primer impulso era inevitable.
Ninguna máquina empieza sola sin alguna clase de empuje inicial. Pero eso no fue lo que llamó la atención. Lo importante ocurrió después. A medida que el sistema giraba, los pesos se desplazaban hacia afuera y los resortes se estiraban. El movimiento, que al principio parecía torpe, empezó a volverse más fluido, más limpio, más estable. Y cuanto más rápido giraba, más ordenado parecía todo. Era como si la propia velocidad alineara las piezas y calmara el conjunto. Una imagen extraña, muy extraña. En algunas pruebas, la rotación alcanzó velocidades muy altas, tan altas que ciertos tramos apenas podían distinguirse a simple vista, y aún así, no apareció el calor que normalmente uno esperaría. No hubo ese aumento brusco de temperatura que suele delatar pérdidas grandes por rozamiento. Eso no demuestra un milagro, pero sí sugiere algo incómodo para cualquiera que conozca estos sistemas. Indica que las pérdidas de energía podrían haber sido menores de lo normal. No desaparecieron por completo, pero tampoco eran las que uno habría anticipado. Y ahí empezó la discusión de verdad. Algunos vieron una señal prometedora, otros mantuvieron la cabeza fría. La idea de una máquina que conserve o incluso refuerce su movimiento sin un empuje constante golpea de frente contra los límites conocidos. Por eso el tema no podía tratarse como una simple rareza de taller, tocaba una fibra mucho más sensible. Tocaba el terreno donde una afirmación necesita algo más que entusiasmo, necesita pruebas duras, pruebas que aguanten la luz del día. Lo llamativo era que nada parecía oculto, los métodos se explicaron, los dibujos se mostraron, los pasos quedaron sobre la mesa, a la vista de quien quisiera revisarlos. No hubo puertas cerradas ni secretos guardados bajo llave. La intención, al menos en apariencia, no era dominar una tecnología en silencio, sino entenderla. Esa apertura atrajo interés, también atrajo sospecha, porque cuando algo parece demasiado bueno, la gente busca de inmediato la trampa. Y en este caso había varias posibilidades sobre la mesa. Una de ellas era simple y brutal, que el sistema estuviera aprovechando energía que no se había contado bien. Otra, que las mediciones dejaran fuera algún detalle importante, un cable tenso, un roce invisible, una lectura incompleta. Basta un solo elemento olvidado para deformar toda la historia. Y en un campo así, donde los números mandan, un pequeño descuido puede parecer una revelación o una ilusión. Por eso estas preocupaciones no desaparecieron, se quedaron ahí, acompañando cada nueva mirada. Fueron parte del peso de la discusión. Entonces llegó algo inesperado. Cuando el interés comenzó a crecer, la información empezó a escasear. Las actualizaciones se hicieron más raras. Los detalles que antes circulaban con facilidad se volvieron difíciles de encontrar. El flujo de nuevos datos se detuvo como un grifo cerrado de golpe. Ese silencio pesó más que cualquier afirmación. Porque una máquina extraña puede entusiasmar, pero un silencio repentino inquieta. Da la impresión de que algo se ha frenado, o de que alguien decidió dejar de hablar justo cuando más falta hacía. No hubo una explicación clara para esa pausa. Algunos pensaron en la falta de recursos. Otros imaginaron que el proyecto había llegado a un techo. También surgió otra idea, más incómoda. Tal vez el asunto se había vuelto demasiado peligroso para seguir empujándolo. No hacía falta exagerar para entender por qué esa sospecha prendía tan rápido. La energía está metida en todo, en las casas, en los comercios, en las fábricas, en los países enteros. Todo el mundo depende de ella, aunque no lo piense al levantarse por la mañana. Visualiza por un momento el tamaño de esa dependencia. Una ciudad iluminada al anochecer, cocinas encendidas, máquinas trabajando, vidas enteras moviéndose gracias a un sistema invisible. Si apareciera un método nuevo, más barato o menos dependiente de las estructuras de siempre, el golpe sería enorme. No solo en dinero, también en trabajo, en poder, en costumbres muy arraigadas. Nada de eso cambia sin resistencia. Por eso cualquier promesa de una fuente nueva de energía despierta tanto interés como desconfianza. Siempre ha sido así, y la historia está llena de promesas que no terminaron de sostenerse. Algunas eran falsas desde el principio, otras nunca lograron salir del círculo pequeño de quienes las defendían. Otras desaparecieron antes de ser verificadas de verdad. Esa memoria pesa. Hace que el público mire estos asuntos con los ojos entrecerrados. No por capricho,
porque demasiadas veces lo extraordinario terminó reduciéndose a un error, una exageración o una mala interpretación. Así que, cuando aparece un sistema que parece desafiar lo esperado, la reacción natural es pedir algo sólido, algo imposible de sacudir. La cuestión central sigue siendo la misma. No existen pruebas enormes y definitivas de que el sistema funcione exactamente como se ha descrito. Hay modelos, hay ensayos, hay observaciones que llaman la atención, pero eso no basta para cerrar el caso. Si la afirmación es tan grande como parece, entonces la prueba también debe ser grande. Tendría que repetirse muchas veces, en lugares distintos, bajo vigilancia cuidadosa, con ojos atentos sobre cada pieza, hasta que el resultado deje de depender de una sola mesa o de una sola mano. Sin eso, todo queda suspendido. Y ahí es donde la historia vuelve a rozar el borde de lo imposible, porque los patrones no solo se miraban como dibujos, algunos empezaron a verlos como planos, como si esas formas sobre el terreno fueran instrucciones escondidas, como si la geometría estuviera señalando una construcción más profunda, algo mecánico, algo pensado para producir efecto. Esa idea tomó fuerza justo porque las figuras no parecían caóticas, parecían elegidas, parecían medidas, como si una mente hubiera dejado una firma sin usar una sola palabra. Esa clase de impresión no se borra fácil. En ese punto entró en escena George Pedley. Fue uno de los primeros en relacionar los círculos en los campos con algo extraño en el cielo. Dijo haber visto un objeto volador con un aspecto poco común. Después, en el campo, apareció una figura redonda hundida en la tierra. Para él, una cosa y la otra estaban unidas. Su testimonio empujó a muchos a pensar que aquellos patrones no eran simples accidentes humanos. Tal vez había algo más detrás, algo que todavía no se entendía del todo. Y eso cambió el tono de toda la conversación. Porque cuando alguien ve primero el cielo y luego la marca en el suelo, la escena adquiere otro peso. No es solo un dibujo en la hierba, es una huella, es un rastro. Es la sensación de que algo pasó por allí con suficiente fuerza como para dejar señal. Algunos empezaron a mirar esos diseños con menos desprecio y más atención. Ya no parecían adornos extraños, parecían estructuras con intención. Y una vez que la palabra intención entra en juego, todo se vuelve más serio, más inquietante, más difícil de dejar a un lado. Si lo piensas despacio, esa es la verdadera grieta de toda la historia. No se trata solo de figuras en un campo ni de mecanismos en una mesa. Se trata de la posibilidad de que una forma pueda esconder una función, de que un dibujo pueda ser una instrucción, de que algo que parece simple esté marcando un principio mucho más grande. Por eso algunos no vieron solo geometría, vieron máquinas en potencia, vieron diseños que podrían traducirse en movimiento. Y cuando esa idea prende, ya no se puede mirar el suelo de la misma manera. Y precisamente ahí está el golpe. Si una máquina pudiera seguir funcionando sin gasolina, sin gas y sin pedirle nada al suelo, el mundo entero temblaría. No porque sea cómoda, sino porque rompería una de las reglas más firmes que conocemos. Piénselo un momento. Una casa encendida toda la noche, una escuela iluminada sin factura, un taller trabajando sin un depósito que rellenar. Sería una clase de energía que no se agota, y por eso mismo la idea provoca tanta fascinación como desconfianza. La ciencia moderna choca de frente con esa posibilidad. La regla básica dice algo muy simple. La energía no nace de la nada y no desaparece por capricho, solo cambia de forma. Calor, movimiento, luz, presión. Siempre una cosa empuja a la otra. Por eso una máquina real pierde fuerza con el tiempo. Roza, se calienta, se desgasta, se queda sin impulso. Hace falta alimentarla otra vez. Así ha sido siempre. Así lo entiende cualquiera que haya visto un motor apagarse poco a poco. Y sin embargo, las descripciones de estos sistemas dicen otra cosa. Porque, según quienes defienden esa idea, algunas de esas construcciones no solo continúan, sino que parecen animarse solas, como si el movimiento se sostuviera por una fuente que no vemos, como si la propia estructura sacara algo del ambiente. Eso, para muchos, ya no suena a invento, sino a provocación.
Demasiada gente ha aprendido a desconfiar de todo lo que prometo demasiado. Demasiada gente ha visto engaños vestidos de maravilla. Y aún así, el hombre detrás de esa propuesta no actuó como un vendedor de humo escondido en la sombra. Hizo justo lo contrario. Mostró sus diseños, explicó cómo estaban montados. Dejó que otros miraran los mecanismos, las piezas, la lógica interna. Quería que ingenieros y estudiosos los examinaran con sus propias manos. No buscaba cerrar un trato, buscaba una prueba o una refutación. Eso cambió el tono de toda la historia, porque una cosa es esconderse. Otra, muy distinta, es abrir la puerta y decir, miren ustedes mismos. Esa apertura, sin embargo, no calmó las dudas, las multiplicó. Cuando una idea toca el bolsillo del mundo, la sospecha crece como fuego en hierba seca. La electricidad sostiene casas, industrias, hospitales y ciudades enteras. También sostiene fortunas. Si apareciera una fuente capaz de entregar energía sin cobrar peaje, no solo cambiaría la vida cotidiana, golpearía intereses enormes. Compañías, gobiernos, redes de suministro, empleos enteros, todo un sistema construido alrededor de la escasez tendría que mirar un espejo incómodo. Y por eso muchos creen que algo así no recibiría aplausos, recibiría empujones. Piense ahora en el campo, en una parcela de trigo o cebada aplastada bajo la luz gris de la mañana. No parece el lugar donde nacería una disputa sobre el futuro de la energía, pero allí es donde la historia toma otro camino. Porque los círculos en los cultivos también muestran señales difíciles de encajar. No son simples huellas torpes. En varios casos, los tallos aparecen doblados con una precisión extraña, pero no partidos, como si algo los hubiera presionado sin quebrarlos del todo. Eso ya obliga a mirar dos veces. Hay más. Algunos testigos dicen que las plantas muestran signos de haber recibido calor, aunque no quedaron quemadas. La tierra, en ciertos puntos, parece distinta, como si hubiera sido alterada de una manera poco común. Incluso se ha hablado de cambios magnéticos extraños en el suelo. No son cosas que uno espera encontrar en una mañana cualquiera, entre barro, rocío y viento frío. Y justamente por eso llaman tanto la atención. No prueban por sí solas una explicación imposible, pero sí dejan una sensación persistente de rareza. Lo más inquietante, quizá, es que esos patrones no aparecen como garabatos desordenados. Se repiten. Surgen en países distintos, en épocas distintas, con figuras que conservan una armonía casi obstinada. Círculos perfectos, arcos limpios, ejes que parecen medidos con una paciencia humana imposible de improvisar en medio de la noche. Mire una de esas figuras en su mente. Un campo oscuro, una forma geométrica extendida como una firma muda. Eso no se siente accidental, se siente planificado. Y cuando algo parece planificado, la pregunta deja de ser ¿cómo se hizo? La pregunta pasa a ser ¿por qué? Ahí es donde algunos empiezan a hablar de mensaje. No un mensaje escrito con letras, sino con forma. Porque una figura puede viajar más lejos que un idioma. Un círculo se entiende en cualquier lugar. Una línea recta sigue siendo una línea recta para cualquiera que la mire. Las formas no necesitan traducción. Por eso la idea resulta tan poderosa. Si alguien quisiera dejar una señal para mucha gente, sin depender de palabras, quizás usaría precisamente eso: geometría, ritmo, equilibrio. Algo que se vea y se reconozca de inmediato. Y si esa fuera la intención, entonces los círculos no serían una simple rareza rural, serían una especie de alfabeto silencioso. Uno que no habla con voz humana, uno que parece apuntar a conocimientos que todavía no sabemos leer del todo. Algunos imaginan que detrás de esos dibujos podría haber una inteligencia desconocida, tal vez algo que no pertenece a nuestro mundo, tal vez algo que se asoma sin mostrarse por completo. No hace falta afirmar más de la cuenta para sentir el peso de la idea. Bastaría con aceptar que, si existiera, no necesariamente vendría a asustar. Podría estar tanteando el terreno, dejando señales suaves, como quien enciende una lámpara en una casa dormida. En esa línea, los círculos adquieren otro sentido. Ya no serían marcas sin dueño, serían una forma de tanteo, una presencia probando hasta dónde llega nuestra atención. Y ahí entra el detalle que más desconcierta a quienes han estado allí.
Algunas personas aseguran que, al acercarse a un círculo, sienten el cuerpo de manera extraña, un hormigueo en la piel, un dolor de cabeza repentino, cansancio, náusea, como si el lugar tuviera una presión invisible. No ocurre siempre, no les pasa a todos, pero basta con que ocurra a unos pocos para que el campo deje de parecer un sitio inocente. Imagine esa escena con claridad. Un hombre quieto en medio de la parcela, el viento moviendo apenas las espigas alrededor, y de pronto una debilidad que le dobla los hombros. Nadie grita, nadie ve nada, solo queda esa sensación de que algo ha pasado y no sabe qué. A veces, además, los teléfonos se apagan, las cámaras fallan, los aparatos hacen cosas raras justo al borde de los dibujos, como si el entorno mismo se resistiera a ser medido. Eso, por supuesto, no demuestra una causa única, pero alimenta el espesor del misterio, lo vuelve más físico, más cercano, menos abstracto. Entre quienes llevan años siguiendo estos casos, Andy Thomas ocupa un lugar importante. Desde principios de los años 90 se ha dedicado a estudiar estos patrones con una constancia poco común. Su postura es clara. Todavía no hay una explicación completa para todos los círculos conocidos. Y mientras no exista esa explicación total, seguirán abiertas las puertas a teorías muy distintas entre sí. Algunas nacen de la sospecha, otras de la observación, otras, simplemente, del asombro de haber visto algo que no encaja con facilidad en la rutina del mundo. Pero incluso los relatos más prudentes reservan un detalle que no se puede barrer bajo la alfombra. Thomas ha contado que, durante su trabajo en el campo, vio luces redondas brillando sobre las parcelas. No una vez, sino en distintos momentos de su investigación. Piense en eso. Un cielo oscuro sobre la cosecha aplastada, y arriba, pequeños destellos circulares suspendidos como ojos quietos. No hace falta exagerarlo para que resulte perturbador. Si uno ya está delante de figuras imposibles, ver luces extrañas encima del campo cambia el aire por completo. Porque entonces la historia deja de ser solo sobre marcas en la tierra. Empieza a aparecer una conversación entre dos niveles, lo que está abajo, dibujado sobre el trigo, y lo que aparece arriba, flotando en silencio. Una señal en el suelo y otra en el cielo. Una huella y quizás su respuesta. Y cuanto más se mira, más difícil resulta separar una cosa de la otra. Algunos lo interpretan como coincidencia, otros como una cadena de indicios que apunta a algo mucho más grande. Y en ese cruce es donde la sospecha se vuelve más pesada. De pronto, la vieja idea de la energía libre, las figuras repetidas y esas luces calladas parecen parte de un mismo cuadro. No porque exista una prueba cerrada, sino porque todo comparte una sensación parecida. La de estar ante una tecnología, un lenguaje o una presencia que aún no sabemos nombrar. Un sistema que no grita, que no se presenta con trompetas, que deja formas, que altera el terreno, que, a veces, hace parpadear una cámara o levantar la vista a un hombre en mitad de la noche. Y ahí es donde el misterio se vuelve más difícil de soltar. Y ahí está lo inquietante. Esas luces aparecen de golpe, como si una mano invisible rasgara la oscuridad, y luego se van sin dejar rastro. Lo mismo ocurre con las siluetas negras que él dice haber visto. Se mueven rápido, en silencio, como sombras arrancadas del cielo. No hacen ruido, no se dejan atrapar por una explicación clara. Solo duran un instante, después desaparecen. Así terminan muchas de estas observaciones, y así empieza el verdadero problema. Porque cuando uno intenta fijarlas con palabras, se escapan. Cuando uno intenta convertirlas en prueba, se vuelven niebla. Estas escenas forman parte de lo que él asegura haber observado durante sus investigaciones, pero no son hechos cerrados ni piezas acomodadas en una vitrina. Son destellos, fragmentos, huellas que obligan a mirar dos veces. Mírelo así, un cielo abierto, una noche quieta, y de pronto algo cruza arriba sin sonido, como si no perteneciera a este mundo. Y luego está la otra gran pregunta. ¿Cuándo aparecen los círculos? La mayoría surge en verano, cuando el cultivo está alto, verde y pesado. Desde arriba, los dibujos se ven con una claridad casi ofensiva, como marcas hechas para ser vistas. Pero a veces aparecen fuera de temporada, incluso en invierno, incluso sobre campos cubiertos de nieve. Eso es lo que desconcierta más.
La nieve debería ocultarlo todo, borrar líneas, tragarse los bordes. Sin embargo, en ocasiones, los patrones están ahí, quietos, firmes, como si alguien hubiera dejado una firma en la blancura. Piense por un momento en ese contraste. Un terreno helado, el viento cortando la piel, y un diseño extraño extendiéndose sobre la superficie como una orden silenciosa. No es el escenario normal para una figura perfecta. No lo es. Por eso tanta gente se queda mirando esos casos con una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Cómo aparece algo así cuando el campo está cubierto por el frío? Algunos sostienen que esos dibujos pueden esconder mensajes. Uno de los más comentados muestra, según ciertas interpretaciones, una figura humana junto a un trazado que parecía código de computadora. No todos aceptan esa lectura, claro está. Pero la idea sigue viva porque toca una fibra muy profunda. La posibilidad de que no estemos viendo solo geometría, sino intención. Que el dibujo no sea solo forma, sino aviso. Y el supuesto mensaje, en esa interpretación, hablaba de mentiras y falsas promesas. Un aviso seco, sin adornos, como una advertencia trazada sobre la tierra para que nadie pudiera ignorarla. No hace falta creerlo para sentir su peso. Basta con imaginar a alguien de pie en medio del campo, leyendo esas líneas aplastadas en la cosecha, con la sensación de que el paisaje entero intenta decirle algo. Ahí es donde el debate se endurece. Para muchos científicos y para buena parte de la prensa, la explicación es mucho más simple. La mayoría de los círculos habrían sido hechos por personas, como arte, broma o engaño. Pero otros creen que esa respuesta llega demasiado pronto. Dicen que no mira todos los detalles, que no explica cada caso raro, que no responde por esas apariciones breves, por esas formas en la nieve, por esas figuras que parecen cargar un sentido escondido. Y entonces la historia se divide en dos caminos. En uno, todo tiene manos humanas. En el otro, queda abierta la posibilidad de algo más extraño, algo que no encaja bien en las explicaciones cómodas. Esa división sigue viva porque nadie ha logrado cerrar la puerta del todo. La gente sigue estudiándolos, caminando entre ellos, señalándolos desde lejos, discutiéndolos en voz baja como si el campo guardara un secreto antiguo. Por eso los círculos siguen ahí, inmóviles, bajo el sol o bajo la nieve. Y por eso la imagen final no es una respuesta, sino un paisaje, un campo silencioso, la hierba aplastada dibujando formas imposibles y sobre ellas una capa de escarcha brillando como metal frío. Nadie habla, nadie se mueve. Solo queda esa marca extendida en la tierra, esperando en la oscuridad.